bajaron a sus salones. Ustedes vamos a ubicarnos en 1 Samuel capítulo 5. Amén. Aleluya. Gloria a Samuel Dios. 5. Amén. Amén, amén. La base bíblica es del 1 al 12. Vamos a leerlo todos juntos. Yo leo el primero, ustedes el segundo y nos unimos al final. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios, 1 Samuel capítulo 5, verso 1. Empiezo yo. Dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. ¿Ustedes el 2? 3. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel, y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Todos y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Pueden sentarse. Amén. Gloria a Dios. Les damos gracias a Dios porque se me permite participar en esta congregación nuevamente. Algunos hermanos me conocen, hay otros que son nuevos,
y no me conocen, yo me llamo Javier García Ortiz, soy su servidor y estoy acá pues contribuyendo con mi granito de arena en la enseñanza. Acá siempre ha habido muchos maestros, excelentes maestros. Yo soy uno más, quizás no tan excelente, no tan bueno como los que están, pero con la disposición de poner mi granito de arena para esta iglesia. Y gracias a Dios y al hermano Pastor Alfredo que me ha dado esta oportunidad. Y pues esta enseñanza trata de el juicio divino sobre los filisteos por causa del arca. Es una enseñanza que pues quizás ya todos se la saben, vamos a recordarla, vamos a tratar de aprender más de ella. En la entrada de esta clase dice que al estudiar este milagro portentoso de la Biblia, somos confirmados en que el juicio de Dios es fuerte contra los filisteos. En 3 ciudades filisteas, Asdod, Gad y Ecrón, los efectos del juicio divino fueron devastadores. Su error de ellos fue querer combinar lo santo con la idolatría. Si quieren ver para entender qué pasó con el arca, pues ya lo leímos. También deben de leer el capítulo 4 de Primera de Samuel. El ejército israelita tuvo una gran derrota, una tremenda derrota, no tan solo una, sino 2 derrotas. Perdieron el arca del pacto, ¿sí? Murió el sumo sacerdote, sus 2 hijos que llevaban el arca del pacto. O sea, fue una derrota completamente nefasta, desoladora para el pueblo de Israel. Y principalmente perdieron el arca del pacto, que era símbolo de la gloria de Dios. Entonces los filisteos se llevaron el arca del pacto, pero no sabían en qué se estaban metiendo. La primera parte de esta enseñanza dice: la presencia de Dios en el arca afrentó al Dios de los filisteos. Leímos cómo se llama el Dios de los filisteos. Dagón, ¿verdad? Lo acabamos de leer, el Dios de los filisteos. Y dicen que la mitad de esta estatuilla era de pez. Este pueblo filisteo se dedicaba al mar. Entonces vemos que uno de sus ídolos, que era Dagón, era mitad humano y mitad pescado, ¿sí? Y confiaban mucho en él y le atribuyeron la victoria a este Dios, y como trofeo llevaron el arca del pacto al templo de Dagón. Como trofeo, imagínense. El dios Dagón, como consecuencia, dice, cayó de su lugar cuando estuvo frente al arca del pacto. Ya leímos el verso 1 que dice: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Los filisteos pelearon y derrotaron a los israelitas y se llevaron el arca del pacto de Dios. Eso ya lo mencioné, a una ciudad, Asdod, que estaba a 4 kilómetros del mar Mediterráneo. En el verso 2 dice: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Colocaron el arca en el templo de su Dios, y esto era una profanación. Además, ponerla a los pies de Dagón significaba que había un Dios ganador y uno perdedor. Los filisteos le atribuían a su ídolo la victoria de la batalla. Entonces vemos todo esto en el panorama bíblico. Pero cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón
postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Entonces vemos que algo pasó, algo sucedió al siguiente día. ¿Sí? Los filisteos comprobaron que su Dios cayó postrado en tierra delante del arca. Y ellos tuvieron que levantar al ídolo Dagón y volverlo a su lugar. Entonces vemos que se les volteó la situación a los filisteos. Ellos creían en su perspectiva que habían triunfado, que habían ganado a Israel y que al Dios de Israel lo habían subyugado, ¿sí? Que también había sido derrotado, pero estaban equivocados. Y es que vemos que Dagón sencillamente era un ídolo, y los ídolos no tienen poder. Si alguien me quiere ayudar a leer, el verso está en la diapositiva, pero si alguien con su Biblia, Jeremías 10, 3 al 5, ¿alguien quiere ayudarme a buscarlo y a leer, por favor? Jeremías 10, 3 al 5. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño de bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro los adornarán, con clavos y martillos los quemarán para que no se muevan. Derecho está como palmera y no habla. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Gracias. ¿A quién se está refiriendo? A los ídolos, ¿verdad? Vamos a preguntar para que se me quite un poquito el nerviosismo. A los ídolos. ¿Y qué dice de los ídolos? Es un pasaje muy descriptivo de los ídolos. ¿Qué dice? No pueden caminar. ¿Qué más? ¿Que no temamos? No hablan. No tienen poder, porque no tienen vida. ¿Sí? No tienen vida, son objetos. Dice, aunque los adornen con plata y con oro. Por ejemplo, ¿sí logran ver ahí las tres imágenes? ¿Sí? Bueno, no quiero que alguien se vaya a sentir ofendido, no es mi intención, pero yo creo que aquí todos somos cristianos. Amén. Pero si hubiera alguno de esa religión, ahí está Buda, es de oro. Le dicen el niño Dios. También ahí tiene partes de oro. Y en medio, pues mucha gente de México dice que es la madre de Dios. ¿Sí? Y hay muchas estatuillas, y las quise poner porque tienen oro. Imagínense cuánto valen, ¿verdad? A eso sí tienen valor, porque el oro sí vale. Pero ¿cómo se cumple lo que dice la Biblia? Dice, con plata y oro la adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Claro, es un trabajo artesanal excelente, muy bueno, pero por muy bueno que sea el artesano o el que realizó estas estatuillas, no va a lograr que tengan vida y que tengan poder. Pero mucha gente piensa que sí, que tienen poder. Hasta ahí estaba viendo Atoche, el niño Atoche, algo así. Hay muchos santos, muchas estatuillas. De los hindúes también hay estatuillas con muchos brazos, muchas cabezas, también en semejanza de animales. Mucha gente del mundo adora esos ídolos
y se cumple lo que dice la Biblia. Isaías 46. Alguien que lea 6 al 9. A ver, la parte de arriba también es muy fácil que uno pierda la atención si alguien quiere participar de arriba. Isaías 46, 6 al 9. Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanzas, alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Amén. Gracias. Como dice la palabra, le gritan y tampoco responde. Y ahorita en esta situación mundial, donde hay mucha necesidad por la enfermedad, por las guerras, por los problemas, por las circunstancias que vemos que a veces toman el control, por más que le griten, nunca van a responder. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén. Pero nosotros sí tenemos un Dios que está vivo. Amén, amén. Aleluya. Gloria. Tenemos un Dios real. Amén. Aquí no tenemos ninguna estatuilla. No tenemos ningún santo hecho de oro. Nuestro Dios es invisible. Aleluya. Es omnipresente. Amén. ¿Qué quiere decir que es omnipresente? ¿Mande? Está en todo lugar. Amén. Está aquí nuestro Dios. Amén, amén. Si tiene algún familiar en su casa, está con su familiar. ¿Sí? Dios está en todos lados. Gloria a Dios. Dios es también omnipotente. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Todopoderoso. Aleluya. Dios también es omnisciente. Todo lo sabe. Amén. ¿Podemos esconderle un pensamiento? ¿Podemos esconderle cómo está nuestro cuerpo, cómo está nuestro espíritu, cómo está nuestra alma? Dios todo lo sabe. Amén. Pero también sabemos que nuestro Dios es amoroso, misericordioso, justo y santo. Amén. Y está con nosotros. Aleluya. Sabemos que Dios es amoroso, pero en esta lección vamos también a tocar que Dios es santo y justo. Y como es santo y justo, también hace caer su juicio ante el bueno y ante el malo. Gloria a Dios. Porque mucha gente, y más los jóvenes de hoy en día, que dan rienda suelta a todo lo que ellos quieren hacer, no tienen límite, y les preguntas, oyes, pero si tú estás sembrando maldad, vas a tener un fruto, una cosecha negativa. Y empiezan a decir, no, pero Dios es amor. Dios es amor. Dios no me va a castigar, porque Dios me ama. ¿A poco crees que Dios va a querer que se me quite la vida, que me pase un accidente, si Dios es amor? Entonces mucha juventud tiene en su narcisismo, en su egocentrismo, esta filosofía, ¿sí? Y piensan que no hay juicio. Pero en esta lección vemos que, ¿cómo se llama esta lección? Vamos a regresar. El juicio divino sobre los filisteos por causa del arca. Dios también es juez. Amén. Amén. Dios es juez. Y a veces eso no lo tomamos en cuenta.
Vamos al inciso B. Dice: Dios demostró que toda autoridad enemiga cae frente a su presencia. ¿Quién cayó? ¿Quién cayó frente a la presencia de Dios? El ídolo Dagón. Dice, verso 4: y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. No tan solo se cayó. ¿Qué más le pasó a esta estatuilla? Las dos palmas de sus manos estaban cortadas y su cabeza. Solamente quedó el tronco. El juicio contra los filisteos continuó al tercer día de haber llevado el arca del pacto. En este verso 4 vemos otra manifestación divina del poder de Dios. En la Biblia se resalta la obra de Dios al tercer día. Así como pasó que al tercer día Dagón quedó sin cabeza y sin manos, también hay semejanzas bíblicas. Josué 3:2. ¿Quién quiere leer Josué 3:2? Amén. Josué 3:2. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Al tercer día, el pueblo de Israel cruzó el Jordán. Jonás 1:17. Jonás 1:17. Aleluya. 2:10. Y también alguien que se prepare a Mateo 20:19. Allá arriba, quien quiera participar. Jonás 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. El tercer día el pez vomitó a Jonás en tierra. Nos pasamos a Mateo 20:19. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Al tercer día, ¿quién resucitó? Jesucristo. Amén. Amén. Entonces vemos que al tercer día, ¿esto qué es? ¿Qué enseñanza nos deja esto? Al tercer día, ¿qué enseñanza nos da? ¿Sí? Ahí vemos, ¿alguien quiere leer ahí lo que dice en la diapositiva? Debemos, ¿qué? Ser pacientes con el Señor y saber que cumplirá su obra a su debido tiempo. Cuando los enemigos nos afrenten, debemos descansar en la sabiduría de Dios, quien a su tiempo nos defenderá y glorificará su santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En el verso 5 los filisteos se dan cuenta de la realidad, que con Dios están lejos de la victoria. Pero volvamos al tercer día. A veces nosotros somos muy desesperados y no tenemos la fe bien afianzada. A veces la fe se nos adelgaza. En lugar de que en medio de las pruebas tengamos una fe más fuerte, pasa lo contrario, ¿sí? Y llega el momento que podemos llegar a dudar de Dios, podemos llegar a tambalearnos en nuestro cristianismo. Pero las pruebas que nosotros atravesamos no es para reprobarlas, sino es para que se desarrolle nuestro carácter cristiano, entre otros propósitos. Y a veces nosotros debemos de desarrollar paciencia. Quizás querramos que al primer día Dios ya intervenga, pero nuestro tiempo a veces no es el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto.
Dios sabe cuándo va a intervenir. Dios sabe cuándo va a actuar con su juicio. Dios sabe cuándo va a extender su mano de poder, su mano de justicia. Amén, amén. Y a veces nosotros no tenemos esa perspectiva, no tenemos ese entendimiento, pero sabemos que Dios sí va a actuar. Amén. Entonces veamos, al tercer día el pueblo de Israel cruzó el Jordán. Al tercer día el pez vomitó a Jonás en tierra. Al tercer día Cristo resucitó entre los muertos. Aleluya. Dios hace su obra. Hay un corito que dice: esta obra no va a parar. Esta obra no va a parar. Pero a veces no vemos que esté sucediendo cosas. Pero aunque no veamos algo, Dios está haciendo su obra. Amén. Dios está haciendo las cosas. Gloria a Dios. Y más en este tiempo que vemos a veces las circunstancias tan adversas, tan difíciles, no debemos de perder la fe. Dios está haciendo su obra. Amén. Aunque no la veas, aunque no la vea yo, tengamos esa fe, esa convicción, esa certeza. Aleluya. Hay una situación de mi hijo de 10 años, se llama Javier Isaías, y ante una problemática de nuestra casa, de nuestro hogar, siempre le digo: vamos a orar, y siempre sabe que la oración es pequeña, y a veces la repetimos. Les digo: a ver, vamos a orar. Padre, y ellos repiten: Padre, guárdanos de toda maldad, de todo accidente y de toda enfermedad. En el nombre de Jesús, amén. Y ya mis hijos repiten y amén, confían. Pero después de estar orando, sucedió un problema en mi casa, en mi hogar. Y de repente el del medio, Javier, que me empieza a decir, me sorprendió lo que dijo, no me esperaba. Y se los digo porque pues estoy tratando de hablarles con corazón. Dice: papá, Dios no nos está escuchando. Parece que Dios no nos escucha porque las cosas siguen igual, no cambian, no están cambiando, papá. Y ya con ganas de llorar: las cosas siguen igual, Dios no te escucha, papá. Y entonces, pues esa sorpresa de que mi hijo me conteste de esa manera, sí me agarró en curva. Y le digo: no, Dios sí, aunque no veas, aunque no, hasta bajé la voz porque como que se me hizo un nudo en la garganta. Dice: aunque no veas, Dios está haciendo su obra. Aunque no veas, Dios está cambiando la situación. Hay que tener fe. Eso es tener fe, hijo. Aunque veamos que la situación está ya muy difícil, debemos de seguir teniendo fe. Y se queda callado y se me queda viendo, como todavía incrédulo. Entonces pasaron los días y de repente se sucedió algo cambiante, pero todavía no se resuelve esa problemática. O sea, hay una situación ahí en mi familia, en mi hogar, que Dios está haciendo la obra, pero lo más fácil es perder la fe. Pero dice: debemos ser pacientes con el Señor y saber que cumplirá su obra a su debido tiempo. Dios es amoroso, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo, Dios es misericordioso, Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es nuestra fe, esa es nuestra certeza, esa es nuestra convicción. Y no estamos confiando en el santo niño de Atoche,
No estamos confiando en una estatuilla que no tiene vida. Estamos confiando en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, el Creador de los cielos y la tierra, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Estamos confiando en un Dios vivo. Y a veces nos empecinamos en ver el problema como si fuera el Dios. No veamos al problema como Dios. No veamos a la enfermedad como si fuera Dios. No veamos esa situación como si fuera el Dios. Eso es un problema, pero nuestro Dios está junto al problema, y para Dios lo imposible lo vuelve posible. Para nuestro Dios hay solución, para nuestro Dios hay salud, para nuestro Dios hay esperanza. Debemos de tener fe, debemos de seguir creyendo, aunque no se vea nada. Aunque no se vea nada, hermano. Debemos de seguir con esa esperanza en Cristo Jesús. Los filisteos de Asdod se despojaron del arca de Dios a causa del juicio. Y ahí dice 1 Samuel 5:7, dice: viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Los hombres de aquella región reflexionaron de las consecuencias de su pecado. Reconocieron que contra el Dios de Israel no pueden luchar y salir victoriosos, pero no hubo arrepentimiento. Cuando fallamos a Dios, no basta con darnos cuenta que hemos sido castigados, sino debemos volvernos a Él en arrepentimiento. Creo que ya me adelanté por estar cambiando la diapositiva. A ver, vamos a leer 1 Samuel 5:6. Si alguien me quiere ayudar a leer, por favor. 5:6 de 1 Samuel. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. En todo su territorio. Gracias. No tan solo se cayó la estatuilla, no tan solo perdió sus manos, no tan solo perdió la cabeza, sino que también el juicio de Dios sobre el pueblo filisteo fue que se agravó su mano sobre la ciudad de Asdod. Fueron destruidos, se llenaron de tumores. Ahí dice temores, perdón, es tumores. Los hijos de Dios debemos conocernos como real sacerdocio en medio del pecado reinante en nuestro entorno. Les cayó el juicio de Dios, no tan solo se cayó su ídolo, sino también hubo una epidemia, ¿sí?, en el pueblo filisteo. Primero fue en la ciudad de Asdod, después fue en la siguiente ciudad, en la tercera ciudad donde pasaban el arca del pacto, donde caía el arca del pacto, donde se llevaba el arca del pacto, caía el juicio también. Y la epidemia, la enfermedad se acrecentaba. Era parte del juicio de Dios para el pueblo filisteo. Y vemos que hoy los juicios de Dios están sobre el mundo, pero la iglesia debe hacer bien su papel y pedir al Señor misericordia. Amén. No debemos alegrarnos en la muerte del impío, sino rogar a Dios que lo salve y alcance la vida eterna. Amén. Entonces, acá el juicio de Dios, estaba viendo, eso lo voy a mencionar más adelante, pero por ejemplo, hablando de los juicios de Dios, este país de Haití, ustedes ven que a Haití le suceden muchas tragedias, ¿sí? ¿Sí? ¿Han visto las noticias? ¿Y cuál es una de las subreligiones de Haití? Ahí no es tanto el catolicismo. Hay una religión que practica casi toda la gente en Haití, que es el vudú, que es pariente de la santería, pariente de la brujería, ¿sí? Y es una religión oficial en Haití, donde hay pues mucho contacto con los demonios. Hay sacrificios
de animales y parece ser que también de humanos. Hay gran brujería en ese país. Y esa es una de las religiones predominantes en Haití. Ellos mismos se están metiendo en muchos problemas porque están rechazando a Dios por esa religión. ¿Y cuántas cosas no les están pasando? ¿Cuántas cosas no les ha pasado a este país de Haití? Muchas cosas. Y todo eso tiene que ver con el juicio que ellos se acarrean por la tremenda maldad, por la tremenda idolatría que ellos acrecentan, que ellos profesan, que ellos hacen parte de su país. Vemos que el juicio de Dios está en ese país. Y nosotros debemos de discernir, no criticar, sino de discernir cuando el juicio de Dios está en un lugar. Pero para no decir que siga el juicio, que siga la dureza, que se mueran esas personas sin conocer a Dios, sino que nosotros debemos de tener amor y estar clamando por la misericordia de Dios en esos lugares donde está el juicio de Dios. Debemos de clamar misericordia de nuestro Dios. Volviendo a la lección, dice: los filisteos de Asdod se despojaron del arca de Dios a causa del juicio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Los hombres de aquella región reflexionaron de las consecuencias de su pecado, reconocieron que contra el Dios de Israel, pero que no pueden luchar y salir victoriosos, pero no hubo arrepentimiento. O sea, el pueblo filisteo sí reconoció que verdaderamente o realmente no habían ganado. Reconocieron que se estaban metiendo con Dios, reconocieron su derrota, reconocieron que Dios es todopoderoso. Pero hasta ahí no hubo arrepentimiento, porque ellos quisieron seguir con su idolatría. Ellos quisieron seguir con su estilo de vida. Ellos quisieron seguir con su situación. Y así hay mucha gente que no quiere cambiar. Hay mucha gente que reconoce que sí, están mal. Reconoce que Dios les brinda la oportunidad del cambio, que Dios los puede salvar, que Dios los puede perdonar, porque Dios es misericordioso. Pero no quieren cambiar. Quieren seguir en esa situación, y acá el pueblo filisteo no quiso cambiar, no quiso arrepentirse. No hubo arrepentimiento. Y cuando fallamos a Dios, dice, no basta con darnos cuenta que hemos sido castigados, sino debemos volvernos a Él en arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? A ver, alguien que me quiera ayudar. ¿Qué es arrepentirse? No volver a hacerlo. ¿Qué más es arrepentimiento? Cambiar de actitud. ¿Qué más? ¿Qué es un fruto digno del arrepentimiento? No volver a hacer algo, no volver a repetirlo. ¿Qué es arrepentimiento, hermano? Porque eso es lo que Dios nos pide a veces. Dios es amor, pero también es santo y justo, por tanto reacciona naturalmente contra el pecado de la humanidad. La actitud de humillarnos ante Él es sabia, porque entonces seremos exaltados cuando fuere tiempo. ¿Qué dice 1 Pedro 5:6? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo.
Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Amén. Aleluya. Nosotros debemos de tener esa humillación siempre ante Dios. Reconocer a veces que no estamos bien. Reconocer a veces que la estamos regando. No somos santos. Yo no soy santo, yo tengo imperfecciones, cometo errores, cometo pecados, la he regado. Y ahorita no voy a decirles que vengo a la perfección aquí a darles esta enseñanza, porque somos seres humanos, somos hijos de Dios, pero también somos seres humanos frágiles y podemos cometer errores. No nos salvamos de esto, pero el Espíritu Santo a veces toca nuestro corazón y nos dice: estás mal. Y cuando haga eso el Espíritu Santo, debemos de ser sensibles, pedirle perdón a Dios y arrepentirnos para no volverlo a hacer. Pero a veces el Espíritu Santo toca nuestro corazón y si nos sentimos mal, pero no nos arrepentimos porque queremos volver a hacerlo, queremos volver a cometer el pecado. Y a la próxima vez toca el Espíritu Santo y ya no sentimos nada, ya no sentimos remordimiento, porque nos volvemos duros. Y nuestra dureza se va presentando y el Espíritu Santo sigue tocando, pero nuestro corazón ya está duro como piedra y el pecado se volvió nuestro estilo de vida. Porque a la primera vez, cuando éramos sensibles y el Espíritu Santo estaba tocando nuestro corazón y nos hacía sentir mal, no nos arrepentimos y se volvió parte de nuestro estilo de vida, esa vida pecaminosa. Entonces, si el Espíritu Santo está tocando nuestro corazón una vez más y te hace sentir incómodo, te hace sentir mal, te hace sentir que reflexiones, entonces detente, porque Dios en este momento nos quiere poner a cuentas. Dios en este momento quiere que cambies para bien. Dios en este momento quiere un arrepentimiento genuino, sincero. Amén. Sincero. No quiere que salgas como entramos. No quiere que salgas igual que como entraste. Quiere Dios que salgas diferente. Quiere Dios que salgas con un corazón redimido por la sangre preciosa de Jesús. Quiere Dios que salgas con un cambio radical de 180 grados. No quiere que nada más sea esta una reunión más de escuela dominical, sino velo como una oportunidad de la gracia de Dios para que estemos bien en la gracia y la misericordia con nuestro Dios Todopoderoso. Gloria a Dios. Porque el día de mañana no sé si tengamos esa misma oportunidad. Hoy Dios nos da una oportunidad más para ponernos a cuentas con Él. Amén. Si hemos cometido pecado, pidámosle perdón a Dios con un arrepentimiento genuino. Que el sol de justicia amanezca en tu corazón, que tu corazón sonría bien con Dios, que tu corazón tenga empatía con nuestro Dios. Por eso dice en 1 de Pedro: humillaos, humillémonos ante Dios, no seamos soberbios, no seamos orgullosos ante Dios. Amén. Amén. Seamos humildes, seamos sinceros ante Dios. Aleluya. Quitémonos esa máscara de hipocresía ante Dios, porque Dios todo lo sabe. Amén. No podemos engañar a Dios. Amén. Dios está aquí con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Humillémonos ante Dios, dice, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Aleluya. Gloria a Dios. Los adversarios de Dios no sabían qué hacer, solo enviaron el arca a otra ciudad, a Gat.
Después le enviaron a Ecrón. No sabían qué hacer con la presencia de Dios. Los hijos de Dios sí debemos responder bien la pregunta: ¿qué hacer con su presencia? Por ejemplo, el mensaje a la iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:5, ¿qué dice? Aleluya. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Gracias. Vemos ahí el mensaje a la iglesia de Éfeso. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Gloria a Dios. O sea, Dios quiere que nos arrepintamos, que no perdamos esa luz espiritual, que es una de las desgracias más horribles que le puede suceder a un creyente que se aleja de Dios, perder la luz espiritual. Y ya para terminar, ya vamos a terminar, ya faltan 10 minutos, vamos a esforzarnos un poquito por poner más atención. Yo sé que estar ahí sentado arriba, más que nada arriba, es difícil, se cansa uno, no se ve bien, es fácil distraerse. Los que están acá cerquita, pues no tienen motivo para distraerse, es más fácil poner atención, pero los que están atrás y arriba, con cualquier cosita se pueden distraer. Pero vamos a poner atención al final de esta clase, de esta enseñanza, ya va a terminar. Dice: aflicción y muerte causó el arca de Dios en otras 2 ciudades filisteas, como ya vimos, Gad y Ecrón. En cada ciudad filistea que el arca fue enviada, se cumplió el mismo patrón de juicio. La mano de Dios contra la ciudad fue de gran quebrantamiento. En verdad, tener a Dios de enemigo es la desgracia más grande que le puede ocurrir a un pueblo. Bien dice la palabra que es horrenda cosa caer en las manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. A estas alturas el arca había recorrido varias regiones filisteas, dejando tras ella una estela de juicios y muerte. Los enemigos de Dios determinaron regresar el arca de Dios a Israel. Dice el verso 11 y 12: y enviaron y reunieron todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel, vuelvas a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí, y los que no morían eran heridos ¿de qué? De tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. En lugar de pedir misericordia por sus pecados, mantuvieron una distancia con Dios y se mantuvieron en seguir adorando a sus dioses. El pecado siempre separa a los hombres de Dios. El pecado. La paga del pecado es muerte. La muerte es separación de Dios. Segunda de Reyes 2:23. Le dijeron a Eliseo: vete. Ahí eso después lo pueden leer en su casa, porque ya no nos va a dar tiempo. Le dijeron a Eliseo como a Elías: vete. Eran profetas de Dios. Amós 7:12 también lo corrieron: vete, Amós, no te queremos aquí. Lucas 8:37, es decir, por favor, alguien que lo quiera leer, Lucas 8:37. Lucas 8:37. ¿Qué dice? Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos les rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Sí. Segunda de Corintios 2:14-16 dice que el conocimiento puede ser para los que rechazan la palabra, olor de muerte, y para los que aceptan la palabra, olor de vida.
Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aleluya. El hombre que rechaza la palabra, el hombre que rechaza a la predicación, que rechaza al siervo de Dios, está compaginando con el pecado. Y el pecado siempre lo va a separar de Dios. Nosotros estamos llamados siempre a tener comunión con el Padre. Si somos cristianos, debemos de tener comunión, no perderla, y crecer en ese carácter, pero también en frutos aquí adentro y allá afuera. Vamos a terminar, me apresuré para que reflexionáramos en el Salmo 115 y con eso vamos a terminar, ya para que no los canse más. Vamos a leer ustedes con su vista, yo voy a leer en voz alta el Salmo 115. Les pido un esfuerzo más para que pongan un poquito más de atención. Terminamos con ese Salmo 115 y después hacemos oración todos juntos. Aleluya. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. En cambio nosotros, dice, oh Israel, se nos invita a nosotros, iglesia, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Otra vez vamos a leer el verso 9. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Amén. Gloria a Dios. No confiamos en ídolos que son de plata y de oro. No confiamos en ídolos que son obra de manos de hombres, que tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven. Confiamos en el Dios, Jehová de los ejércitos, que está con nosotros en este lugar, que está contigo sentado a tu derecha y a tu izquierda, que está en tu corazón, que está conmigo, que está en esta iglesia, y dice la palabra: confía en Él, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, vamos a hacer oración. Padre, gracias te damos por esta reflexión de tu palabra, por esta enseñanza. Te pedimos y te rogamos que nos acrecentes la fe, acrecéntanos la fe, Señor Jesús, porque en estos tiempos necesitamos una fe fortalecida. También, si nos estás llamando a un arrepentimiento, que sea un arrepentimiento genuino, sincero, para que tengamos frutos dignos de arrepentimiento. Bendice a esta iglesia, bendice a este lugar, bendice a mis hermanos, Señor, y te pedimos y te rogamos que esta palabra quede sembrada y de fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y así dé un lugar a quien le corresponde. Así como estamos, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por la vida de nuestro hermano y también por la ofrenda. Padre, te agradecemos este tiempo, Señor, que hemos escuchado tu palabra, que podamos ser hacedores y no solamente oidores de la misma. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu designio para cada uno de nosotros.
Te pedimos que sigas bendiciendo la vida de mi hermano Javier, le sigas ayudando, sigas fortaleciendo. Gracias por esta oportunidad que tú le das de servirle nuevamente, Señor. Te pedimos que tú le sigas ayudando a él, a su familia, que les guardes y le cuides, Señor. También como parte de este servicio, te pedimos que tú bendigas la ofrenda que se va a recoger, que tú bendigas los trabajos, las profesiones, los oficios, la forma que cada uno de mis hermanos se gana el pan diariamente, Señor. Multiplica su canasta, multiplica, Señor, todo lo que llega a sus manos. En el nombre de Jesús, porque lo recibido de tu mano, te damos. Y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden ocupar sus lugares, mis hermanos, en lo que pasa para que usted deposite su ofrenda.